común. Entonces vamos a continuar con el sistema reproductor. En esta clase y en la subsiguiente vamos a hacer la revisión. Tuve un poco de problemas con el internet para conectarme, por eso no había hecho la llamada antes, o me había venido antes a Team. Presento la excusa por eso. Bueno, espero que todos se encuentren bien, los jóvenes que no se habían conectado hace un momento. Buenos días a todos, mis saludos. Vamos entonces a proseguir. Yo creo que todos estamos solidarizados con el tema de marchas, digamos, de levantar la voz de forma sin violencia por todo lo que está pasando en el país, a todos creo que nos afecta como colombianos y como profesionales de la salud los cambios y reformas. Entonces creo que eso estaría de más mencionarlo, pero les digo que también nosotros, o en mi caso personal, levantamos nuestra voz contra ese tipo de desigualdades. Voy a explicar. Si alguien quiere hacer una participación, levanta la mano, y si alguien quiere preguntar, igual levanta la mano y con gusto yo hago un alto. Juan Sebastián, si eres tan amable y de pronto la colocas grande, la presentación sería perfecto si quedara más grande la... Bueno, vamos entonces a continuar y vamos a decir que el desarrollo del sistema genital comienza desde el mismo momento en que se da la fecundación. Creo que puedes avanzar a la siguiente. En el momento en que se une el gameto masculino con el gameto femenino, ahí entonces aparece lo que sería el sexo cromosómico. Ya conocemos que si tenemos un individuo con carga cromosómica XY, estaríamos hablando de un varón, y si hay una mujer, y si es una carga cromosómica XX, estaríamos hablando de una mujer. Más adelante vamos a hacer algunas apreciaciones de algunos genes, de algunas hormonas que son fundamentales para el proceso de diferenciación, pero de entrada, si tenemos un cromosoma Y, con todas sus características de completitud, estaremos hablando de un varón, y si tenemos los dos cromosomas X, estaremos hablando de una mujer. Ya sabemos que la diferenciación sexual la hace el varón, ya que los espermatozoides pueden ser X o Y. Luego, después vamos a hablar de lo que sería el sexo, en este caso fenotípico. El sexo fenotípico corresponde a las características morfológicas diferenciales de hombre y de mujer. A partir de la semana 7 de gestación, estas características diferenciales se empiezan a notar, pero se hacen más acusadas entre la semana 9 y la semana 12. Podríamos decir que si se quisiera diferenciar el sexo, a partir de la semana 12 podría ser posible a través de la ecografía con bastante exactitud. El desarrollo humano, en cuanto a la parte genital reproductiva, tiene una fase indiferenciada. Esta fase indiferenciada va a requerir que más adelante empiecen a participar una serie de genes y una serie de hormonas que garanticen este proceso de diferenciación. Tomando algún ejemplo para hacer referencia a esto, podríamos hablar del pene y el clítoris, los cuales embriológicamente son semejantes en esta etapa indiferenciada. Lo que va a acontecer es que debido al estímulo de la testosterona, de la cual carecen las mujeres, allá se va a atrofiar. En cambio, en el caso del varón, se va a incrementar el crecimiento de este. Esto hace entonces que esta etapa indiferenciada empiece, valga de utilizar el término, a diferenciarse en los sexos masculino y femenino respectivamente. Por ejemplo, las bolsas escrotales inicialmente están separadas en ambos sexos en la etapa indiferenciada, pero en el varón se comienzan a fusionar. En cambio, en la mujer quedan abiertos. Esas bolsas labioescrotales son los labios mayores de las mujeres,
Y en los varones, por ejemplo, son los escrotos. De ahí que entre el escroto, la bolsa escrotal derecha y la bolsa escrotal izquierda hay una línea oscura, bueno, más oscura dependiendo del color de la piel del varón, que se encarga de delimitar la bolsa escrotal derecha de la izquierda. Se llama el rafe medio que está ahí de la bolsa escrotal, y eso es lo que nos podría recordar parte de esa etapa indiferente o indiferenciada que antes estaba abierto y que luego se fusionó. Eso se da gracias a la estimulación de testosterona, que es propia del sexo masculino. Si nosotros continuamos con esta explicación, tendríamos que hablar inicialmente de las gónadas. Las gónadas, me podrías ayudar con la siguiente. Hacemos referencia entonces a los órganos encargados de la producción de lo que serían los gametos. En el caso de nosotros los varones, nuestras gónadas corresponderían a los testículos, que son los encargados de la producción de las espermatogonias, las cuales por un proceso de espermatogénesis se van a transformar en los espermatozoides maduros. Y en el caso de la mujer, pues los ovarios, que de ovogonias se transformará a lo que serían los ovocitos secundarios, también conocidos ya el maduro como óvulo. Tenemos que las gónadas van a derivar de tres fuentes principales. Esas tres fuentes principales que derivan las gónadas van a ser las siguientes. La primera fuente viene siendo el mesotelio. Cuando nosotros hablamos de mesotelio, estamos hablando de un epitelio. Los epitelios, ya ustedes saben que según el número de células, pueden ser simples o pueden ser estratificados, y también según la forma de la célula pueden ser planos, cúbicos o cilíndricos. Entonces el mesotelio corresponde a un epitelio plano simple. Resulta y pasa que los epitelios planos simples, cuando revisten la superficie externa de los órganos, se llaman mesotelios, y cuando revisten la superficie interna se llaman endotelios, como pasa en los vasos sanguíneos. En este caso particular, el mesotelio es un epitelio plano simple que se encuentra localizado en la pared abdominal posterior. Este va a migrar y va a formar parte de lo que serían las futuras gónadas. También vamos a tener la parte de tejido conectivo, que viene siendo el mesénquima. Es un tejido conectivo embrionario que va a dar lugar a todo lo que sería el parénquima más adelante del ovario y del testículo. Y tenemos un componente muy importante que serían las células germinales primitivas. Estas células germinales primitivas se forman de forma muy precoz. Ellas se forman desde la semana 2 de gestación. Creo que aquí podemos abrir un pequeño paréntesis y recordar algo del semestre inmediatamente anterior. Y era cuando hablábamos del desarrollo humano. Ustedes saben que después de la fecundación, dejen que pase un carro, y está haciendo mucho ruido, por favor, para que no se afecte lo que les quiero decir. Bueno, entonces les estaba comentando que en la semana 2 de gestación hay un embrión que se llama el embrión bilaminar. Ese embrión bilaminar tiene dos capas, que vienen siendo el epiblasto y el hipoblasto. De esas capas más adelante van a desaparecer y se va a formar la gástrula, pero resulta y pasa que de ese epiblasto van a quedar unos remanentes. Esos remanentes que quedan del epiblasto vienen siendo las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales son derivadas en la segunda semana de gestación de ese epiblasto y son las que más adelante van a dar lugar a los futuros espermatozoides y ovocitos. Si continuamos, este proceso de indiferenciación se está desarrollando precisamente en la semana 5ª de gestación, y te estamos viendo entonces que en esta semana 5ª de gestación se va a formar el primordio de las gónadas. El primordio de las gónadas se llama la cresta gonadal. Esta cresta gonadal
va a estar formada entonces por los dos componentes principales, que son el mesotelio y el mesénquima. Más adelante van a migrar a esa cresta gonadal las células germinales primordiales. Ellas hacen un proceso de migración. Ahorita voy a explicarles por qué sitios tienen que pasar las células germinales primordiales para finalmente depositarse en lo que sería la cresta gonadal. La cresta gonadal más adelante va a presentar un proceso de morfogénesis, de diferenciación morfológica, y se van a transformar en lo que serían los cordones gonadales. Unos cordones gonadales que van a estar recubiertos en la parte externa por mesénquima. Resulta y pasa que al ser cordones gonadales, inicialmente son unas estructuras sólidas parecidas a cordones. Cuando uno le hablan de cordones, como los de los zapatos, por ejemplo, son estructuras que no son en la parte interna hueca, sino son sólidas. Esto más adelante debe cambiar, debe transformarse, sobre todo en el varón, porque con la pubertad estos cordones gonadales empiezan a convertirse más adelante en estructuras con luz debido a la testosterona. Existen diferencias sexuales entre el varón y la mujer, y se debe entonces a que ambas gónadas van a estar formadas por dos constituyentes principales, que son la corteza, que viene siendo la parte externa de la gónada, y la parte central, que viene siendo la médula. Pero va a haber diferenciación, y es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, la parte cortical va a ser la parte más desarrollada, mientras que la parte medular va a involucionar. Ustedes que, bueno, digo que han tenido la oportunidad, no sé si ya habrán visto esa clase, pero si no, hago una pequeña reseña. El ovario en la mujer, la parte cortical tiene los diferentes folículos en estados de diferenciación variables. Hay folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, folículos grafianos. Todo eso se encuentra en la parte cortical. Recuerden que las mujeres cada ciclo hacen algo que se llama desarrollo folicular. Maduran aproximadamente unos 15 folículos, y de esos 15 a 20 folículos que maduran, solamente uno va a llegar al estado de folículo grafiano, salvo que por alguna variedad se estén estimulando ambos ovarios y hayan dos, o que haya una hiperovulación y se produzcan tres. Esa sería la causa de que aparezcan de pronto mellos o de que aparezcan trillizos, pero normalmente se madura uno solo. La médula en la mujer está un poco atrofiada y tiene abundante vascularización. La médula del ovario en la mujer se caracteriza por tener unas células que tienen función endocrina, que son las células intersticiales, productoras de estrógenos y progesterona dependiendo del ciclo. Durante la primera etapa producen estrógenos, en etapa más adelante producen progesterona, y hay otras células que se llaman iliares con H, que producen andrógenos débiles. En el caso de los varones tenemos lo opuesto. En los varones la corteza va a involucionar y la médula del testículo es la que va a proliferar. Esta médula del testículo va a formar a futuro lo que serían los cordones testiculares, y esos cordones testiculares se van a transformar a futuro en lo que serían los túbulos, en este caso seminíferos. Esos túbulos seminíferos van a cumplir un papel muy importante en lo que tiene que ver con la parte de diferenciación de los gametos masculinos. Esta parte entonces es general. Vamos a mirar una microfotografía que nos puede demostrar estas diferencias. Juan Sebastián, si me ayudas. Vamos a mirar en la siguiente la microfotografía, y podemos ver en color lila, morado, lo que serían los cordones gonadales, y podemos ver en color azul lo que serían básicamente los conductos mesonéfricos, en rojo las células germinales primordiales,
Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo lo que serían los cordones gonadales hacen su incremento en tamaño. Ahí los estamos viendo y miren cómo las células germinales primordiales han migrado hacia esos cordones gonadales. Ahora vamos a mirar cómo ha sido ese proceso de migración de esas células, en este caso germinales primordiales, hasta los cordones gonadales. Siguiente. Yo les había dicho de que ellas se forman en la segunda semana de gestación a partir de lo que serían el epiblasto. Juan Sebastián, puedes adelantar. Ya ubicamos en el cordón gonadal las células germinales, lo que está como resaltado en rojo, ahí lo pusieron como para decirnos o indicarnos que estaban allí. Y les decía o les recapitulaba lo de hace un momento, les decía que en la segunda semana de gestación del epiblasto se formaron las células germinales primordiales o primitivas. Esto está pasando en la semana 2 de gestación. Luego esas células germinales primordiales que derivaron del epiblasto van a migrar y se van a localizar en lo que sería el saco vitelino o vesícula umbilical. Esto está ocurriendo en la semana 4 de gestación. En este momento ocurre una situación muy importante que se conoce con el nombre de plegamiento del embrión. En el plegamiento del embrión, eso significa que la parte craneal del embrión tiende a unirse a la parte caudal. Es decir, la cabeza del embrión se une a los pies de este, adquiriendo como una forma de C. Eso se debe básicamente a que él se pueda acomodar dentro de lo que sería la cavidad amniótica. Este proceso de plegamiento del embrión es muy importante en parte para la acomodación y es el responsable de que cambien de posición algunas estructuras. Ese mismo proceso de plegamiento, por ejemplo, nos explica en la clase del próximo sistema, que es nervioso, porque a nivel del encéfalo la sustancia gris está en la periferia y la blanca está en la parte interior, y porque en la médula espinal es lo opuesto, la blanca está por fuera. Una de las explicaciones a esto es el proceso de plegamiento que ocurre en el embrión. Ya como habíamos mencionado antes, que se van a formar las gónadas primitivas, y estas gónadas primitivas, que inicialmente eran las crestas gonadales, van a migrar esas células germinales primordiales hasta las crestas gonadales. Allí se ubican. Ya habíamos dicho que las crestas gonadales se van a transformar posteriormente en cordones gonadales, y que esos cordones gonadales van a ser revestidos en su parte externa por mesénquima, que es un tejido conectivo embrionario. Eso es la semana 6 de gestación. Ya entonces las células germinales primordiales han ocupado su posición definitiva, y su posición definitiva básicamente corresponde a lo que serían los cordones gonadales o gónadas primitivas. Estas células germinales primordiales, tenemos que tener claridad, son células somáticas. ¿Por qué son células somáticas? Porque tienen 46 cromosomas. Como en este momento actúan como células somáticas que tienen 46 cromosomas, todos sabemos por biología que las células somáticas se dividen por mitosis. En cambio, las células sexuales se dividen por meiosis. En este momento inicial del desarrollo, estas células germinales se van a dividir por mitosis. Eso significa que una célula madre va a dar lugar a dos células hijas completamente iguales a ella. Entonces, este proceso de divisiones mitóticas importantes va a generar que se incremente mucho el número de estas células germinales. Esto va a ser fundamental en las mujeres, porque recuerden que las mujeres nacen con un número de células, que cuando esas células se agotan, entonces aparece lo que sería el proceso aparece lo que sería la menopausia, en el cual finalizan los ciclos sexuales femeninos, los ciclos reproductivos. En cambio, en el varón, las células madre de él pueden continuar con esta capacidad mitótica. En la mujer, gracias a este número, obtienen el número final con el que ellas van a quedar de forma definitiva. Este proceso de desarrollo está regulado por 3 genes: los genes estela, los genes frágiles
y los genes que se encargan de lo que sería las proteínas morfogénicas óseas. Estos genes a los que se hace referencia tienen una importante función en lo que tiene que ver con la marcación y la caracterización de las células germinales primordiales. Gracias entonces a estos genes, estas células pueden hacer su actividad mitótica importante y pueden diferenciarse de forma gradual. Tenemos que además de las proteínas morfogénicas óseas 4, vamos a tener también los BMP4, BMP8 y BMP2, que también actúan como reguladores de todo este proceso. Vamos a avanzar un poco a lo siguiente. Aquí lo que podemos es visualizar lo que hemos descrito de forma textual antes. Aquí estamos nosotros viendo el embrión. Yo creo que tú me podrías ayudar, Juan Sebastián, con el láser que puedes demarcar o con tu señalizador. No sé, de cualquiera de las dos formas. Con el señalizador podría ser o con el láser, como quieras, como sea más fácil. Perfecto. Entonces yo creo que tú te puedes ubicar en la vesícula umbilical. Acá en la figura A, te puedes ubicar en la vesícula umbilical, si eres tan amable. Perfecto, ahí está la vesícula umbilical. Y en ese punto estamos viendo las células germinales primordiales, que son las que están en color azul. Mírenlas allí. Esas células germinales primordiales, en la figura número B y C, más bien en la C, que es donde se ve mejor. De ahí puedes pasar a la C, la figura número C, allá arriba, y ubica las células germinales primordiales a nivel de lo que serían las crestas gonadales. Perfecto, ahí están localizadas, ahí se encuentran ubicadas como tal. Si pasamos a la figura D, que se ve más aumentado en tamaño en la de la imagen, ahí podemos ver nuevamente las células germinales primordiales. Podemos ver la relación cercana que existe con el conducto mesonéfrico y los túbulos mesonéfricos, estructuras de las cuales estuvimos hablando en la clase pasada de sistema urinario y que habíamos referido que producían derivados en el varón, más no producían derivados en la mujer. Tenemos acá en la parte final, en la figura E, como el mesénquima ha rodeado a lo que serían los cordones genitales y las células germinales se encuentran ubicadas allí. Estas células entonces ya mencionamos que hacen un proceso de mitosis activa en este momento y eso va a garantizar entonces que ellas se desarrollen de forma importante. Siguiente, por favor. Ya habíamos hablado entonces antes esta parte de que con la fecundación se da lo que sería el sexo cromosómico y que cuando el varón, su cromosoma es X, se produciría una mujer, cuando es Y se produciría un hombre. Y habíamos mencionado que hasta la semana 7 todo es indiferenciado, pero que después de la semana 7 en adelante ya van a empezar a darse las características distintivas. Y habíamos referido que había un cromosoma muy importante, que era el cromosoma Y, y que gracias a ese cromosoma, a sus genes y hormonas que dependían de él, se podría dar la determinación sexual. Yo creería entonces que podrías pasar a la siguiente diapositiva y podríamos mencionar algo referente a ese cromosoma Y, por favor. Ese cromosoma Y tiene brazos largos y brazos cortos, pero en su brazo corto hay un gen que es fundamental, que es el gen SRY. Ese gen SRY se va a encargar de la síntesis de una sustancia que se llama el factor determinante testicular. Gracias a la formación o síntesis de ese factor determinante testicular, el individuo se va a diferenciar como varón, se van a formar testículos. Eso significaría que si por alguna circunstancia particular se produjese una pérdida de una parte del cromosoma,
y en la parte que se perdiera el gen SRY, nosotros nos podíamos encontrar con una mujer fenotípicamente hablando y a nivel de cariotipo podía ser XY. Esa circunstancia o esa situación se podría dar, que estemos frente a una mujer, pero su cariotipo es XY, y se debe básicamente a que el gen SRY se encuentra ausente. Por alguna pérdida de ese brazo corto, de una porción de él, el gen se pierde. Tenemos entonces que gracias a ese gen SRY, los cordones gonadales van a experimentar una transformación y se van a constituir en los cordones seminíferos. Yo les había dicho a ustedes que hasta la pubertad esos cordones seminíferos eran sólidos, pero que al momento de llegar a la pubertad y gracias a las concentraciones elevadas de testosterona, esos cordones seminíferos van a adquirir luz y se van a transformar en lo que serían los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos en su interior tienen un epitelio seminífero, también llamado epitelio germinal, que es el encargado, entre otras cosas, de la producción de las células sexuales masculinas. Acá tenemos otros genes que son el gen SOS9 y el gen y el gen FGF9. Estos genes son consecuencia de la expresión del gen SRY. Cuando ese gen SRY se activa, él activa la expresión del factor de transcripción SOS9. Ese factor de transcripción SOS9 del que estamos hablando va a ser el responsable de lo que sería la diferenciación e inducción del desarrollo de la gónada masculina. Entonces vemos que todo este proceso que se está dando a nivel de los varones es un proceso genéticamente programado y que requiere una cascada genética que se active para que se pueda dar este proceso. Tenemos que este gen SOS9 actúa básicamente como un regulador, tiene que ver con toda la parte de transcripción a nivel de lo que sería la parte relacionada con la producción de los espermatozoides, y va a ser fundamental para la formación de lo que sería el fenotipo masculino. Además de el gen antes mencionado, SOF9, podemos también referir el otro, el gen GF9. No lo quites todavía, déjalo ahí un momentico, no lo quites. El gen otro del cual estamos hablando es el factor activador de la glía. Ese factor activador glial va también a actuar estimulando el sistema que se llama el sistema hipotálamo, hipófisis, testículo, ya que las células germinales primordiales necesitan la participación activa de la testosterona, y la testosterona en cierta manera también es estimulada su síntesis por las hormonas folículo estimulante y por la hormona luteinizante. Nosotros los varones también la producimos. Eso permite entonces que en los testículos fetales se empiece a producir la dihidrotestosterona. Gracias a esas concentraciones altas de testosterona se da todo este proceso de diferenciación. Se forman lo que serían los testículos. Se va a dar la fusión de las bolsas labioescrotales. Se va a dar el incremento en el tamaño del falo. Hay una hormona que también es muy importante y se llama la hormona antimulleriana. Esa hormona antimulleriana es producida por unas células que pertenecen al epitelio seminífero. Esas células que pertenecen al epitelio seminífero se conocen con el nombre de las células de Sertoli. Las células de Sertoli son células de apoyo a las espermatogonias. Ellas tienen
como 10 funciones, pero dentro de esas 10 funciones se encargan de lo que sería la síntesis de la hormona antimulleriana. Sabemos que existen unos conductos que se llaman los conductos de Muller y otros que se llaman los conductos de Wolff. Los varones desarrollamos los conductos de Wolff y a partir de esos conductos de Wolff se van a formar los conductos intra y extratesticulares. En el caso de las mujeres, esos conductos de Muller lo que forman son las trompas de falopio, forman el útero y forman la vagina. Obviamente nosotros no desarrollamos esos órganos porque las células de Sertoli sintetizar la hormona antimulleriana, obviamente los conductos de Muller desaparecen en los varones y por eso no da lugar a la formación de esas estructuras. Significa entonces que el fenotipo masculino es dependiente de hormonas, en este caso de testosterona y de hormona antimulleriana para desarrollarse. En cambio, el fenotipo femenino se desarrolla en ausencia de hormonas. El genotipo femenino no requiere de hormonas para su proceso de desarrollo. Vamos a mirar en el caso de la mujer qué pasa. En el caso de la mujer sabemos que tiene 2 cromosomas X. Sabemos que los genes y regiones del cromosoma X van a ser importantes para que se determine el sexo femenino. Recuerden que allá no hay gen SRY y si no hay gen SRY no se va a estimular la formación de los otros genes como SOS9 y testosterona. Por eso aquí en la diapositiva dice no dependientes de hormonas. La formación en este caso de los ovarios no requiere la concentración de estrógenos altos en sangre en el feto femenino. Vamos a tener entonces que dependiendo de la dotación cromosómica y del tipo de gónada, así se van a formar lo que serían los conductos genitales internos y externos. Por eso más adelante hablaremos a ese respecto sobre cómo se forman estos. Ya les había adelantado algo en relación con el conducto de Wolff en el varón y el conducto de Muller en la mujer, pero es importante que continuemos profundizando en el desarrollo de las gónadas. Vamos a hablar entonces de lo que serían los testículos. ¿Qué pasa entonces con los testículos? Que es la gónada masculina. Siguiente. Entonces, habíamos dicho antes que se iban a formar los cordones gonadales. Habíamos referido que esos cordones gonadales, la parte medular era la que se iba a aumentar en tamaño, la parte cortical era la que se iba a atrofiar, ya eso lo habíamos referido hace un momento. Tenemos que esa parte de los cordones gonadales, miren que ellos se ramifican y anastomosan. Esos cordones gonadales más adelante se van a transformar en los cordones seminíferos, de los cuales habíamos referido, y que durante la pubertad los cordones seminíferos se iban a huecar, iban a adquirir luz y se iban a dar lugar a lo que serían los túbulos seminíferos y parte de los conductos intratesticulares. Los conductos intratesticulares están formados por lo que sería la red de Testi o red testicular, los túbulos rectos, y faltaría mencionar allí los conductillos eferentes. Esos son los túbulos, los conductos intratesticulares, pero de los 3 conductos intratesticulares solamente 2 derivan de lo que serían los cordones gonadales junto con los túbulos seminíferos. Es importante referenciar que la parte cortical del testículo va a perder esa conexión que tenían con el epitelio. Recuerden que en la formación de las gónadas hablamos de tres estructuras. Hablamos del mesotelio, hablamos del tejido conectivo embrionario y hablamos de lo que serían las células germinales. Entonces, digamos que se pierde una conexión del parénquima, de la glándula, del testículo, con lo que sería el epitelio circundante, y eso va a dar lugar entonces a que se formen unas estructuras que envuelven al testículo que se conocen con el nombre de túnica albuginea y de túnica vaginal. Esa es una cápsula fibrosa que está recubriendo a los testículos. Sabemos que por fuera de ellas vamos a encontrar los escrotos. Gracias a esa túnica albuginea y túnica vaginal
que aunque pierden conexión con el epitelio, vamos a tener que la función de ellas principal es ayudar a la termorregulación, mantener la temperatura adecuada a nivel de lo que serían los testículos. Recordar que los testículos se encuentran por fuera del cuerpo humano, y cuando estos testículos y obviamente las células que están en su interior son expuestas a cambios abruptos de temperatura, podría afectarse el proceso de espermatogénesis. Es por lo tanto que ellos requieren estar, en este caso, cubiertos o protegidos por estas estructuras. Vamos a mirar una imagen que nos permite identificar las dos porciones de la gónada indiferenciada. Ahí tenemos entonces lo que serían los cordones testiculares, que estarían localizados en lo que sería la parte interna. Ahí los podemos ver los cordones, y vemos en la parte externa lo que sería el mesénquima de la futura túnica albuginea. Ese mesénquima fue el que dijimos que se separaba y se atrofiaba. Miren que se encuentra en cierta manera más diminuto. Habíamos dicho que en el varón la corteza se atrofia y la médula prolifera. En la mujer es lo opuesto. Por eso vemos la parte medular, que es la parte interna. Juan Sebastián localiza el señalizador en la parte interna. Mira las bolitas esas que están ahí. Parecen ahí, perfecto. Eso vienen siendo los cordones. Hay varios, son muchos los cordones testiculares que se encuentran allí. Ya dijimos que esos cordones testiculares se van a transformar en lo que serían los cordones seminíferos, y esos cordones seminíferos darán lugar a los túbulos seminíferos, darán lugar a los túbulos rectos y darán lugar a lo que sería la red de Testi. Siguiente, por favor. Perfecto. Habíamos dicho entonces la importancia que tenían las células intersticiales de Leydig. Yo creo que tú me podrías ayudar con algo, y sería que aumentemos la microfotografía, el dibujo que está allí. No sé si hay forma de que lo aumentes más, como para que veamos algo, y luego si empezamos a explicar sobre las células de Leydig. Bueno, perfecto. Ya Juan Sebastián lo amplió bastante. Yo lo que quiero que ustedes observen es que ahí estamos hablando de lo que sería, hay un corte del túbulo seminífero. Ahí estaremos viendo el epitelio seminífero, y si puedes utilizar la flecha, vemos que las células bien oscuras que se encuentran allí y de mayor tamaño corresponderían a las espermatogonias. Esas espermatogonias se dice que son de tipo espermatogonias de tipo A, de tipo B, y luego esas espermatogonias se transforman en espermatocitos primarios y secundarios. La célula de Sertoli, miren que es una célula clara, menos teñida que las otras células, son las células de apoyo a las que estamos haciendo referencia allí. Y yo creo que podemos mirar que entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero hay un tabique de tejido conectivo. Ahí está dentro del túbulo seminífero, pero yo creo que te puedes poner en la parte media, donde están los dos. Mira, hay dos ruedas y hay un tabique de tejido conectivo en la mitad. Acá donde dicen células de Leydig, yo creo que te puedes ubicar a mano derecha, en la parte superior. Ahí perfecto, y aparece el tejido conectivo. Mira que es el espacio comprendido entre un túbulo y otro túbulo. Ahí están localizadas las células intersticiales de Leydig. Esas células intersticiales de Leydig que están allí son las encargadas de sintetizar la testosterona, y van a ser responsables de muchos de los procesos de los cuales ahora vamos a describir.
Bueno, ya habiendo identificado estructuralmente eso, cómo está, ya puede volverlo a su tamaño original. Vamos entonces a proseguir con la explicación de esta parte, de este apartado. Profe, una pregunta. Cuéntame, aquí estoy, dime. Usted había dicho que los túbulos intratesticulares eran 3, los túbulos rectos, la red de testis, ¿y cuál es la otra? Los conductillos eferentes. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, prosiguiendo, aquí las células de Leydig, que fueron las que ya les mostré, están localizadas en el mesénquima, que es en el tejido conectivo. Estas células comienzan a hacerse funcionales desde la semana 8 de gestación. Aquí estas células comienzan a producir lo que serían los andrógenos, principalmente testosterona y en menor proporción androstendiona. Ya habíamos dicho que estos andrógenos o hormonas masculinas son fundamentales para todo el desarrollo testicular y para el desarrollo de los conductos testiculares y también de los genitales externos. Vamos entonces a tener algo muy importante que analizar y es lo siguiente. Hay una hormona que se llama la hormona gonadotropina coriónica humana. La hormona gonadotropina coriónica humana, para recordarles, es la hormona que se mide en la prueba de embarazo. Esa hormona gonadotropina coriónica humana es sintetizada por una capa del trofoblasto que se llama sincitiotrofoblasto. Recuerden que en la segunda semana el trofoblasto se divide en dos, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Bueno, ese sincitiotrofoblasto, desde la semana 2 de gestación, empieza a sintetizar la gonadotropina coriónica humana. Es la razón por la cual a partir de la semana 2 ya la prueba de embarazo se torna positiva. Esa hormona gonadotropina coriónica humana va a estimular durante la semana 8 y la semana 12 a las células de Leydig para que las células de Leydig se encarguen como tal de producir de forma importante testosterona. Y eso va a garantizar que durante la semana 8 y la semana 12 se dé el proceso de diferenciación sexual. Acuérdense que hablamos de una etapa indiferenciada hasta la semana 7, pero dijimos que desde la semana 8 hasta la 12 se va todo este proceso de diferenciación. Entonces la gonadotropina coriónica se encarga de estimular a las células de Leydig para que ellas produzcan más testosterona. Debo mencionar algo que no se me olvide, es que las glándulas suprarrenales, exactamente la corteza de las glándulas suprarrenales y una de sus capas de esa corteza, que son 3, la capa glomerular, la capa fasciculada y la capa intersticial. Esa capa, última capa de la corteza, produce andrógenos débiles, androstendiona. Esa es la razón por la cual en los fetos femeninos que nacen con hipertrofia de las glándulas suprarrenales pueden masculinizarse. Pongan atención a esto. Los fetos femeninos, ellos no tienen como tal células de Leydig, porque los fetos femeninos tienen 2 cromosomas X, pero los fetos femeninos sí tienen glándula suprarrenal. Entonces, cuando la glándula suprarrenal presenta un proceso de hipertrofia, la consecuencia final de esto es que va a empezar a producir una gran cantidad de hormonas. Y esa gran cantidad de hormonas va a ser perjudicial en el caso del feto femenino, porque la consecuencia va a ser esa, de que se produzcan demasiados andrógenos débiles, y eso podría, en parte, esa capa reticular de la corteza que produce los andrógenos débiles, podría incrementar mucho la producción de androstendiona y el feto femenino podría masculinizarse.
para que tengan en cuenta esa causa, que también se anota dentro de las correlaciones clínicas a revisar. Vamos a hablar del túbulo seminífero. ¿Qué más empieza a pasar con ese túbulo seminífero? Yo les había dicho que inicialmente se encontraban sólidos. Cuéntame. Cuando estaba hablando de las glándulas suprarrenales, la última capa usted dijo que producía ¿qué? ¿Me puede repetir, por favor? Androstendiona, la hormona que está escrita ahí, androstendiona, que son andrógenos débiles. Loren, está escrita ahí androstendiona, es la que produce la capa reticular. Sí, la capa reticular produce androstendiona. Entonces, si tenemos un feto femenino con hipertrofia de la glándula, este podría masculinizarse. Ayúdame con la siguiente, Juan Sebastián, y vamos entonces a mirar el testículo. Vamos a mirar los túbulos seminíferos desde el punto de vista macroscópico. Aquí estaban microscópicos. Miren cómo se ve un testículo con sus túbulos seminíferos. Siguiente, Juan Sebastián. No, te pasaste. La anterior. Perfecto. Ahí estamos viendo entonces que los túbulos seminíferos están localizados en el interior de los testículos. Miren que ellos están separados por tabiques de tejido conectivo. Si puedes ayudarme con el señalizador sería perfecto para poder mostrar algo. Ubícate ahí, perfecto. Bueno, los túbulos seminíferos son los que están como enrollados allí dentro del testículo. Ese es un túbulo seminífero, la luz, pero si vamos siguiendo ese, ves siguiendo despacio ese, entra al interior del testículo, no, pero sigue el otro, el que estaba señalado, el de al lado. Bueno, sigue ese, da lo mismo. Ese es un túbulo seminífero. Ubícate ahí, perfecto, ahí, deja el cursor ahí. Ese que está señalando él es el túbulo recto. Esos son los túbulos rectos, lo que él está mostrando. Hay varios túbulos rectos. Después de cada túbulo seminífero viene un túbulo recto. Ahora ponte en la mitad, en la red que está ahí. En toda la mitad, que parece como una red. Muévelo, mueve ahí. Ubícate en todo el centro, perfecto. Esa es la red de Testi o la red testicular. Esos son conductos intratesticulares. Y ahora muévete un poquito hacia allá, a lo que sigue el orden. No, ahí te pasaste. Devuélvete un poquito. La estructura que está antes de eso, ese es el epidídimo, la que está antes de eso. Entre los túbulos rectos y el epidídimo hay unos tubitos. Esos que están allí son los conductillos eferentes. Son los conductillos eferentes. Ahora esos son los conductos intratesticulares, están dentro del testículo. Ahora ubícate en el epidídimo, que es el órgano que sigue. Ruédate. Ahí está todavía en los conductillos eferentes. Ruédate para el epidídimo. Perfecto, ese es el epidídimo, ese que está ahí. Ahí se produce la maduración de los espermatozoides. Los espermatozoides antes de llegar al epidídimo no se mueven, son inmóviles. Cuando llegan al epidídimo es que quieren movilidad. El epidídimo es un tubo. Lo que pasa es que está enrollado. Como si usted coge la manguera del patio y la enrolla para guardarla. No la guarda abierta, la enrolla. Ese tubo está enrollado, es todo eso. Tiene cabeza, cuerpo y cola. Después del epidídimo viene el siguiente estructura, sigue, muévete. La estructura que sigue al epidídimo. Mueve el láser, ahí perfecto. Ese se llama el conducto deferente. Ese es el conducto que le ligan a los varones cuando le hacen la vasectomía. Ese que está ahí, conducto deferente. Y después de ese conducto deferente, ahí no lo vemos en el dibujo, viene un conducto eyaculador. Esos tres que están ahí, epidídimo, conducto deferente y eyaculador, son extratesticulares. Para explicar bien lo que ahorita la niña me preguntaba, ahí está la explicación completa de eso. Bueno, volvamos al túbulo seminífero. Antes de la pubertad eran sólidos. Miren que en la pubertad acá el túbulo se ve, aquí en un cuadrito, ya te puedes quitar de allí y ubicar el láser acá, en el cuadritico donde se ve el túbulo seminífero con luz, la parte de abajo. Mira que aquí te lo están mostrando ya con luz, cortado el túbulo, ya tiene luz. Perfecto, y eso se debió a que
las concentraciones elevadas de testosterona durante la pubertad van a facilitar todo eso. Ellos tienen una longitud de hasta 70 centímetros, un diámetro de 200 micrómetros, y se caracterizan porque en su interior vamos a encontrar un epitelio que se llama el epitelio germinal del varón o epitelio seminífero. En ese epitelio germinal del varón o epitelio seminífero vamos a encontrar una gran cantidad de células. Dentro de las células encontramos las células espermatógenas y encontramos otras células que son las células de Sertoli. Como yo sé que ya ustedes vieron ese tema de la espermatogénesis, no lo voy a tocar con tanto detalle, más sin embargo las células espermatógenas, ellas llevan un orden. Las células madre de las espermatogonias. Esas células madre de las espermatogonias pueden tener dos hijas, las espermatogonias de tipo A y las espermatogonias de tipo B. Esa es la gran diferencia con las mujeres. Lo que pasa es que las espermatogonias de tipo A continúan siendo células madre con una gran capacidad de diferenciación. Las espermatogonias de tipo B se transforman en espermatocitos primarios. Luego aparece la meiosis 1 y esos espermatocitos primarios se transforman en espermatocitos secundarios. Y luego aparece lo que sería la meiosis 2 y esos espermatocitos secundarios se transforman en espermátides. Las espermátides ya han perdido parte del citoplasma, ya adquieren flagelo, ya tienen una cabeza, es decir, adquieren la forma final. Y finalmente estas espermátides se transforman en espermatozoides gracias a un proceso que se llama espermiogénesis. Esas son las células espermatógenas y ese es el proceso de la espermatogénesis que ustedes ven el semestre pasado, que ven también en biología, no sé si tocan ese tema allí. Bueno, y las células de Sertoli son las compañeras de esas células espermatógenas. Al igual que les diré en sistema nervioso que las neuronas no pueden vivir sin las células de la glía, les voy a decir aquí que las células de espermatógenas no pueden vivir sin las células de Sertoli. Las células de Sertoli son un apoyo importante para las células espermatógenas. Vamos a mirar un esquema y seguir. Vamos a continuar, pasa a la siguiente y vamos a hablar de estas células de Sertoli. ¿Qué es lo que ellas hacen? Porque yo digo que son fundamentales para que las otras no mueran. Ahí en la microfotografía las pueden ver, las células de Sertoli son grandes y esas son las espermátides de las chiquiticas esas que están ahí abajo, cerca a la base dice célula de Sertoli, el nombre está en letras blancas. La célula de Sertoli es esa que está ahí, mire, es una célula, tiene el núcleo oscuro y el citoplasma blanco, grande. Ahí está una y al lado está la otra. Son células de gran tamaño que ayudan a las otras células que son las espermatogonias, espermátides, a poder sobrevivir. ¿Por qué? Miren lo que ellas hacen. Ellas le dan apoyo físico y nutricional a las células. Es decir, las aíslan, las ayudan a su desarrollo. Producen fructosa. La fructosa es el azúcar que genera el ATP necesario para todos los procesos celulares. Las células de Sertoli de cierta forma actúan como macrófagos ya que fagocitan el exceso de citoplasmas. Acuérdense que en este particular la célula, lo que sería el espermatocito, no quiere tener ese exceso de citoplasma, lo que quiere es moverse. Gracias a la célula de Sertoli, cuando ella fagocita ese citoplasma durante la espermiogénesis, es que al espermatozoide se le va a formar su flagelo. Las células de Sertoli ayudan a formar la barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular son una serie de capas que ayudan a que las espermatogonias no sean afectadas por los cambios de temperatura. Ellas necesitan una temperatura más baja que la del cuerpo. Por una temperatura de 37 o más, esas células se dañan. Por eso deben estar ahí aisladas. Esa es la razón por la cual están rodeadas por la túnica albuginia, están rodeadas por lo que sería la túnica vaginal y están rodeadas por esas células de Sertoli. Esas tres estructuras, túnica albuginia, túnica vaginal y células de Sertoli, forman esa barrera hematotesticular. También sintetizan una proteína fijadora de hormona.
que se llama la proteína fijadora de andrógeno. Ya habíamos visto que las células de Leydig que se encuentran en los tabiques intertesticulares forman la testosterona. ¿Qué hacen las células de Sertoli? Las células de Sertoli, al producir esa proteína fijadora, hacen que la testosterona sea transportada hacia el interior del túbulo seminífero. Hay en el epitelio seminífero esas concentraciones altas de testosterona van a garantizar que se dé ese proceso de maduración, que la espermatogénesis se pueda llevar a cabo de forma fructífera. Además de eso, estas células sexuales masculinas necesitan hierro para sus funciones metabólicas. Entonces, las células de Sertoli también secretan otra proteína transportadora que se llama la transferrina testicular, que permite que las concentraciones del metal de hierro sean adecuadas a nivel del epitelio seminífero. Adicional a eso, estas células de Sertoli se van a encargar de producir una hormona importantísima para el proceso de diferenciación. Y esa hormona que participa en el proceso de diferenciación se llama la hormona antimulleriana. La hormona antimulleriana sabemos que va a producirse solo en los varones y la función que tiene básicamente va a ser evitar que en nosotros se formen los conductos de Muller, para que de esa forma no se puedan generar ni trompas de falopio, ni ovario, perdón, ni trompas de falopio, ni útero, ni vagina. La hormona inhibina es una hormona fundamental que se va a encargar de regular la síntesis de la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante va a ser regulada por esta hormona inhibina. Eso va a ser fundamental, ya que estas hormonas se encargan de participar en todo lo que tiene que ver con la parte de la espermatogénesis y de la secreción de testosterona. Entonces, la secreción de inhibina va a darse, ¿para qué? Para inhibir la liberación de hormona folículo estimulante. Esa inhibina va a producirse durante todo el periodo latente. Ustedes saben que los varones tenemos una etapa de latencia descrita por Freud, que viéndola desde el punto de vista biológico corresponde a ese periodo entre la edad escolar hasta que llegamos a la adolescencia. Ahí no se producen grandes cantidades de testosterona. Sí hay testosterona, pero no en altas concentraciones. ¿En qué momento se incrementa esa concentración? Cuando empieza a mermar la secreción de inhibina y por el contrario se produce activina. Es aquí cuando la testosterona aumenta en grandes cantidades y entonces va a producirse todos los procesos de cambio. El cambio en la voz, engrosamiento de las cuerdas vocales, mayor pigmentación en ciertas regiones como en el área del pubis, la aparición del vello púbico, aumento de tamaño de testículos, del pene, aparición de luz en los túbulos seminíferos y demás. Estas son entonces las funciones que cumplen estas células de Sertoli y ahora viene un esquema que nos muestra como tal este proceso. Yo creo que puedes mostrar el esquema. Perfecto. Ahí tenemos el desarrollo de los ovarios y tenemos el desarrollo de los testículos. Miren que en el ovario lo que se encuentra en rosado es la corteza. Yo creo que ahí sí me podrías ayudar con el láser para que ellos se ubiquen mejor. Lo que está rosado en la parte de afuera, o fucsia, no sé cómo lo veas tú. Más bien será como fucsia el color, porque hay una cosa que está en color piel y rosado. Perfecto, pero puedes bajarte a la flechita de frente de tu computador o de tu celular, sería a la derecha, a tu derecha, pero más abajo, después de donde dice semana 12, de la semana 12 hacia abajo, porque mira que allá arriba en la semana 7 estábamos en el periodo indiferenciado. De la semana 12 hacia abajo, ahí están las flechas, perfecto, ahí aparece la diferenciación. Mira lo fucsia que está por fuera, de ese mismo lado, ves bajando y ubícate en la parte de afuera, baja más. Mira que ahí está la parte, perfecto, ahí está, todo eso es la corteza. Mira cómo la corteza prolifera y si bajas y si sigues bajando más, se ve mucho más grande la corteza. Se ve proliferada la corteza, ahí está perfectamente la corteza proliferada que habíamos mencionado antes,
Las células que están ahí de color rosado, envueltas como en una bolita negra, perfecto, esas son las células germinales primordiales que se transforman en lo que serían las ovogonias en la mujer. De eso todavía no hemos conversado. En cambio, a tu mano izquierda, al otro lado, vete al otro lado, a la izquierda, mira cómo lo rosado se atrofió. Esa viene siendo la parte cortical, en cambio, mira la parte medular, cómo está hipertrofiada, lo que está en color amarillo. Lo que está en color amarillo, ahí están lo que serían los túbulos perfectos, los túbulos seminíferos. Ahí estás en la red de Testi con el láser, pero los túbulos seminíferos, sabes que son los que están más acá. Perfecto, ahí están los túbulos, ahí serán los túbulos rectos y ahora sí los túbulos seminíferos, donde le está localizando, están ahí. Entonces miren cómo después de la semana 12 en adelante se da todo ese proceso de diferenciación. Vamos a mirar, para concluir por hoy, mostrar algo relacionado con el ovario. Pasa a la siguiente, por favor. Perfecto. Ya sabemos que en el ovario son 2 cromosomas X que están allí. Los genes de la organogenia son genes no con funciones tan marcadas como el gen SRY o el gen SOS9. En las mujeres el proceso de histodiferenciación se da más en la semana 10. Ahí lo que estamos visualizando es una microfotografía de la corteza ovárica y estamos viendo lo que sería un folículo grafiano. A ese nivel es lo que marca la flecha roja, y los que están chiquiticos son los folículos primordiales. Ya habíamos referido antes que la médula ovárica es rudimentaria, se atrofia, se llena más bien de vasos sanguíneos. En cambio, la corteza del ovario comienza a proliferar. Ya sabemos que en la semana 16 vamos a encontrar lo que sería la ovogonia. Son las células que están aquí, pero aquí hay algo en común. Y así como la espermatogonia no podía sobrevivir sola porque se moría, la ovogonia tampoco puede sobrevivir sola. La ovogonia va a ser rodeada por unas células que se llaman las células foliculares, o también llamadas células granulosas. Cualquiera de los dos nombres es apropiado, células foliculares o células granulosas. Entonces, si yo llegara a preguntar embriológicamente a quién es semejante la célula de Sertoli del varón, es semejante a las células foliculares de la mujer. Así como la célula de Sertoli ayuda a que los espermatozoides no se mueran, puedan sobrevivir, y vieron todas las funciones que tenía, las células foliculares también van a servir de apoyo y de protección a lo que serían las ovogonias. De hecho, la célula, lo que está señalando la flecha de color rojo vienen siendo las células foliculares, y lo que está señalando el láser, exactamente, están las dos cosas marcadas, viene siendo la ovogonia. El láser señala la ovogonia y allá afuera lo que se están mostrando serían las células foliculares. Doctor Agustín, estoy en clase de embriología. Dígame, cuénteme. Ah, bueno, yo ahorita lo llamo y cuadro con usted. Yo lo llamo. Bueno. Entonces, miren acá que en el caso de las mujeres, la corteza va a estar revestida por un epitelio. A este epitelio lo llamaron epitelio germinal, porque pensaban que de ese epitelio se formaban las ovogonias. Nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos de manera clara que las ovogonias, ellas fueron de las células germinales primordiales. Miremos una imagen que continúa, que sigue, que nos muestra también parte de este proceso para que lo veamos mejor. Perfecto. Aquí en la imagen B lo podemos ver mucho mejor. Ahí vemos cómo la corteza ha proliferado abruptamente. Vemos todo lo que serían los ovocitos primarios que se encuentran rodeados de células foliculares. Lo que pasa es que la célula folicular va a transformarse más adelante en ovocitos primarios. Así como allá hablamos de lo que era la espermatogénesis, acá hablamos de la ovogénesis. La ovogonia se transforma en ovocito primario, el ovocito primario en ovocito secundario. Ese es como el orden de transformación. Miren la médula cómo se encuentra atrofiada, la parte interna donde está lo blanco, cómo está sumamente atrofiado, ¿no? Ahí, perfecto. Ahí más bien lo que hay es abundantes vasos sanguíneos en el caso de la mujer.
Vamos a analizar lo que pasa con la mujer. Vamos a mirar un poco lo que pasa con la mujer en la siguiente diapositiva y saber por qué la menopausia llega aproximadamente a la edad de 50 años. Vamos a analizarlo de forma matemática. Tenemos entonces que los cordones corticales en la mujer son los que originan son donde van a estar localizadas las células germinales primordiales. Ya sabemos que esas células germinales primordiales se transforman en ovogonias. Las ovogonias supimos que se desarrollaron por mitosis activa y formaron muchas más ovogonias. Y las ovogonias finalmente se van a transformar en los ovocitos, que de esos ovocitos hay de dos tipos, primarios y secundarios. Ya sabemos que esas divisiones mitóticas sucesivas eran fundamentales para que se incrementara el número de estas células. Miren cuántas células tienen las mujeres al quinto mes de desarrollo humano, alcanzan su número máximo, aproximadamente 7 millones de ovogonias poseen las mujeres al quinto mes de gestación. ¿Qué va a pasar con esas ovogonias? Esas ovogonias, muchas de ellas, van a experimentar un fenómeno de atresia, de atrofia, y otras van a morir por una muerte celular programada, por apoptosis. ¿Cuáles son las que van a sobrevivir? Las que están en la superficie. Imaginémonos como si viniera aquí un tsunami, yo no sé qué, o una situación que generara daño, peligro. Las que están pegadas a la corteza, las que están más a la corteza, son las que van a sobrevivir. Entonces, de esos 7 millones que habían inicialmente en ese momento, no van a quedar esos 7 millones, ese número va a bajar de forma progresiva. Pensemos por lo menos que de esos 7 millones se disminuyan a la mitad, al séptimo mes. ¿Qué va a pasar posteriormente con eso? Las ovogonias van a entrar en un proceso de meiosis. Y entonces, cuando ellas entran en un proceso de meiosis, el objetivo que buscan es cambiar de 46 cromosomas a 23. En ese momento del desarrollo, miren lo que pasa. Aparece la meiosis 1. Y la meiosis 1 va a dar lugar a la formación de lo que serían los ovocitos primarios. Pero para que se pueda completar la meiosis 1, se deben dar varias fases. La meiosis tiene interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Pero va a ocurrir algo. Esta meiosis 1 va a quedar detenida en profase. De ahí no va a pasar, va a quedar detenida. Y dentro de la profase, nosotros encontramos unas subfases. ¿Cuáles vienen siendo esas subfases de la profase? A manera de recordarla. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De biología? Bueno, entonces, si no se acuerdan, yo se lo recuerdo. Existen las fases de leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacenesis. Esas son las fases de la profase. Pero resulta y pasa que en el diploteno, ahí se queda detenido todo el proceso. ¿A qué se debió? Resulta y pasa que las células foliculares, que eran las que estaban rodeando al ovocito primario, ellas producen una sustancia que se llama la sustancia inhibidora de la maduración. La sustancia inhibidora de la maduración trae entonces como consecuencia que la profase 1 quede detenida. Esa es la explicación por la cual, entre más se incrementa la edad de la mujer, más riesgo existe de que puedan ocurrir problemas en la meiosis, sobre todo problemas de no disyunción, es decir, de no separación de forma apropiada de los cromosomas y como consecuencia una probabilidad muy alta de poder desarrollar anomalías cromosómicas numéricas.
No significa que los varones podamos ser los responsables de que un hijo nazca con una trisomía o una monosomía. Pero en las mujeres existe mayor susceptibilidad porque miren desde qué momento comenzó eso. Desde el 5º mes de gestación ya están estas células. Es decir, ellas demoran toda esa etapa adormecidas en ese periodo. Demoran adormecidas en diplotenos o ese periodo. Es decir, que una mujer que tenga en este momento 35 años y quiera ser madre por primera vez, las células, ¿cuánto tiempo estuvieron adormecidas? 35 años en etapa de diploteno. Por lo tanto, durante esos 35 años estuvieron expuestas a agentes ambientales, a teratógenos, a radiaciones ionizantes, y eso depende mucho también de la parte ocupacional que tenga en este caso la paciente en particular. Vamos a tener entonces que en la vida postnatal, miren, no se forman ovogonias, y esa es una diferencia crucial de mujeres y varones. En las mujeres no formarse ovogonias, entonces no va a haber producción de más, es como una cesta de huevos. Cuando se termina, ya cesó la producción en ese punto, ya no va a haber más producción de las mismas. Miren cuántas tenía al 5º mes y miren con cuántos queda al nacimiento. Al 5º mes tenía 7 millones y al nacimiento entre unas 600.000 y 800.000 células. Y miren lo que pasa después con esas 800.000. En la infancia, muchas de estas se atrofian, es decir, quedan como a la mitad. De los 800.000 ovocitos con los que nació, en la pubertad solamente van a quedar unos 400 ovocitos. Y aquí dice que de esos 400 ovocitos, menos de 500 son los que se van a ovular. Recuérdese que en cada ciclo se maduran aproximadamente entre unos 15 y unos 20. Si nosotros hacemos la fórmula matemática, sería la siguiente. Digamos que nuestra paciente tuvo la menarquia, es decir, la primera menstruación a los 12 años. Vamos a sacar esa figura. A los 12 años tuvo la primera menstruación, la menarquia. Y digamos que a los 50 años tuvo su menopausia. Cesaron los ciclos. Vamos a sacar entonces la cuenta en tiempo de cuánto eso puede dar. Ustedes saben que el año tiene 12 meses. Entonces ya sabemos que por año estaría ovulando aproximadamente unos 12 óvulos estarían dándose por año. Ahora vamos a hacer la diferencia en años. De los 12 a los 50 años tenemos aproximadamente 38 años. Vamos a multiplicar ahora 38 años por 12. Si yo multiplico 38 años aproximadamente por los 12 folículos, 12 por 38, me está dando un promedio de unos 456. Multipliquen 12 ovocitos por año y saquen la cuenta de los 12 a los años, entonces serían aproximadamente 38 y tendríamos 456. Por eso decimos que de estos, menos de 500 serán ovulados. Sí, ya vamos a terminar. Era para que quedara esta parte referida. Entonces, bueno, muchachos, voy a guardar la grabación para que quede todo guardado